Hola, buenas tardes. Yo voy a cortar mi presentación en honor al tiempo. Así que eso. Ahí sí, ¿se escucha bien? Sí, ya. Me pasa lo mismo que el fiscal Barro, que me siento extraña así fijo ahí. Es la deformación de hacer clases y de todo. Ya, bueno, a mí me toca un tema como que tiene, o sea, tengo que aterrizar todo lo que se ha dicho anteriormente en la relación concreta con los medios de comunicación. Y aquí estoy en desventaja con ustedes por completo porque yo soy de formación abogada, no soy periodista. Ustedes probablemente me van a poder rebatir muchas de las cosas que yo diga, pero las quiero decir porque se desprenden tanto de lo que hemos tenido que ir haciendo en este último año, desde que se creó nuestra unidad de crimen organizado, de ir dando respuesta a las altas demandas de los medios de comunicación respecto a nuestro trabajo y al trabajo obviamente de los fiscales. Nosotros en general lo que hacemos es comunicarles a ustedes el trabajo de los fiscales. Nosotros en la Fiscalía Nacional, en nuestra unidad, no somos fiscales y en ese sentido cumple un poco un doble rol. Por un lado, los fiscales que investigan crimen organizado, por lo general, hay muchos de ellos con medidas de protección que no les pueden dar directamente las entrevistas, y los que damos esas entrevistas y les informamos qué es lo que está pasando somos nosotros, los abogados asesores de la Fiscalía Nacional. Y en esa relación que llevamos ya de un año haciendo esto como unidad, relacionándonos con los medios de comunicación, a través siempre de la unidad de comunicaciones de la Fiscalía Nacional y de las unidades regionales, hay algunos puntos sobre los que creo que sí ya tenemos experiencia y podemos comentarlos en esta oportunidad, y además lo vamos a reducir a unos 20 minutos para que no terminemos tan tarde. Ya el fiscal Barro, ¿cierto?, les dijo que entendemos por crimen organizado, hizo la separación, ¿cierto?, de estas estructuras asociativas dedicadas a fines lucrativos, ya separación de las asociaciones o de las estructuras asociativas que se dedican a otros fines, como por ejemplo las asociaciones terroristas, ¿ya? ¿Por qué sería importante comunicar a la sociedad respecto de esto? ¿Por qué es importante ahora comunicarlo? Cuando, por ejemplo, yo les podría decir que la asociación ilícita existe como tipo penal en el Código Penal desde que se dictó, o sea, de fines del 1800. Esto no es un fenómeno nuevo. O sea, el ser humano siempre se ha asociado para delinquir, como siempre se ha asociado también para fines lícitos. Pero ¿qué es lo que cambió? ¿Por qué nos importa ahora? Porque nosotros estamos viendo otras formas de criminalidad. Porque estamos viendo criminalidad más violenta, más cotidiana, nos preocupa porque cambian las formas, ¿ya? No es que esto no existiera antes. De hecho, yo siempre cuento en las clases que desde los romanos ya tenían normas especiales para el actuar en grupo. Entonces es algo que ha existido siempre, ¿ya? Pero aquí hay algo que yo creo que sí es importante transmitir, que es que esto tiene dos dimensiones. Una dimensión es la fenomenológica, que es la que a la prensa en general le interesa, y otra dimensión que es la jurídica, que es la que a nosotros como fiscalía nos interesa. Y entonces ahí tenemos a veces discrepancias en cómo lo entendemos, lo vemos de distinta manera. Lo que ustedes quieren decirle a la ciudadanía es que en Chile está el Tren de Aragua, los gallegos, los piratas, los hijos de Dios, y quieren saber si tal o cual pertenece o no a esta u otra banda. Y la verdad es que para nosotros, para el Ministerio Público, eso no tiene ninguna relevancia en el contexto judicial ni jurídico. Lo que nosotros tenemos que demostrar ante un tribunal es que tenemos una pluralidad de sujetos organizados con una finalidad de cometer crímenes con cierta permanencia en el tiempo y estructura. Eso es lo que nos pide a nosotros el tipo penal, y eso es lo que tenemos que demostrar. Y es más, si nosotros vamos a un tribunal a decirle a un juez, mire, esta gente muy mala porque son del Tren de Aragua, nosotros no sacamos absolutamente nada, porque primero nosotros ni siquiera tenemos cómo corroborar que una persona pertenece o no pertenece a una organización criminal. O sea, no estamos hablando de un registro tipo registro de vehículos, de inmuebles, no hay forma. O sea, yo le podría decir, toda esta gente es del Tren de Aragua y ustedes nunca lo van a poder comprobar. Así como nosotros tampoco, más allá de
las investigaciones en las que tenemos, por ejemplo, certeza de que esa estructura se comunica con este niño guerrero que todos asociamos a este grupo que tiene este nombre. Y entonces respecto de ellos nosotros les decimos a ustedes sí. Ellos son del Tren de Aragua porque se comunican con este líder que se entiende que es líder de esta asociación. Pero si eso ustedes lo quisieran confrontar con algo oficial, eso no existe. Ya no hay un registro, obviamente, de las organizaciones. Entonces, esta colisión en algún momento entre lo fenomenológico, que es lo que le interesa a la prensa informar por razones obvias, porque a la sociedad le interesa lo fenomenológico detrás de materias como el crimen organizado, no es lo mismo que nos interesa a nosotros porque no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es la investigación y la acusación para que un tribunal termine condenando a la gente que comete delitos, pero no es realizar investigación sociológica respecto de cuáles bandas, cómo son, cuáles son sus características, si sus integrantes hacen X o hacen A. A nosotros nos interesa mientras lo que hagan sean delitos imputables a la organización y delitos que se pueden perseguir en un tribunal, ¿ya? Y eso yo creo que es importante aclararlo porque muchas de las veces que a nosotros nos hacen preguntas, por el análisis que hace la policía, por ejemplo, por los analistas del Ministerio Público cuando están en el contexto de una investigación que luego va a ser judicializada, pero no es parte de nuestro rol principal. De hecho, como aquí estamos en off, como dijo el fiscal nacional en la mañana, a los tribunales y los que tengan ciertas conversaciones con magistrados lo deberán saber, esto de que uno etiquete a la gente con tal o cual organización no es algo que sea bien visto, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo dentro de los márgenes de la ley y la ley no hace ninguna diferencia entre si una persona forma parte de un Tren de Aragua, de un gallego, de un pirata o de un hijo de Dios, ¿ya? Para las normas nacionales son lo mismo, una asociación criminal o una asociación delictiva. Después, respecto de un poco el mismo tema, de cómo nosotros estamos teniendo enfoques distintos y tenemos que encontrar un punto de unión, uno puede mirar cómo la sociedad chilena, ¿cierto?, está muy interesada en esto porque se trata de un fenómeno, como dije al principio, en el que están viendo mayor violencia, les preocupa más, además el tema de la inmigración irregular es un tema que a la gente le preocupa, del que se habla y como además podemos asociar las organizaciones transnacionales con la inmigración irregular, es aún más interesante para la población escuchar respecto a estos temas. Más aún si hay gente que no le gustan los inmigrantes, entonces maravilloso justamente asociar la delincuencia con los inmigrantes y así son temas que se vuelven bastante llamativos para la gente. Y ahí un tema que es un fenómeno que uno debiera mirar para no llegar a lo mismo, un poco lo que decía hace un rato el expositor de Colombia, la narconarrativa. O sea, cómo hay países como México o Colombia que llegaron a tener una narconarrativa tan importante que uno terminó queriendo a Pablo Escobar. O sea, uno veía la serie y terminaba esperando que no lo encontraran, que no lo mataran, cuando en verdad era una persona que causó un daño muy grande a un país completo. Entonces nosotros todavía estamos lejanos, pero ya cada vez más cerca, a ese tipo de narrativas, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el asesinato de la Ina, acuérdense los videos de TikTok, o sea, ¿qué era ella? Era una influencer y era una persona que estaba privada de libertad, ¿ya? Y que decía dónde se hacía las uñas, dónde se maquillaba, o sea, igual que cualquier otro influencer. Si ustedes se acuerdan, el Instagram del chico Nike, ¿se acuerdan del chico Nike? ¿Ya? De Carlitos Nike, ¿sí? Su último posteo con los Rolex, ¿cierto? La foto de los Rolex y de las zapatillas era lo que todos quieren, yo lo tengo. Esa narrativa de yo soy ganador porque tengo todo esto, se va impregnando y así uno va viendo ciertas transformaciones sociales a las que no debiéramos
por ningún motivo, por lo menos nosotros como Fiscalía, contribuir, ¿ya? Los medios verán si contribuyen o no, pero por lo menos nosotros no debiéramos contribuir. Ahora, ¿qué aspectos de todo esto que causa tanto interés el Ministerio Público puede y no puede informar? Esperen, una antes de eso, y esto es como algo que lo pensé harto el fin de semana y dudé en un momento decírselos, pero lo voy a decir independiente de las críticas que pueda tener, bienvenidas sean, pero miren, cualquier empresa lícita necesita pagar para hacer publicidad en la televisión respecto a su marca. Nuestras organizaciones criminales no han invertido un peso en publicidad y tienen mucha, ¿ya? O sea, ¿por qué tenemos gente que se hace pasar por miembros del Tren de Aragua para extorsionar? Porque la marca ya está posicionada. Porque causa temor la marca Tren de Aragua. Porque además a la persona que la llaman no tiene idea si es o no es, pero ya le da miedo, porque lo escucha todo el día. Y lo mismo vamos a ir haciendo con los piratas, con los hijos de Dios y con todos los que sigamos, ¿cierto? Nosotros señalando como organizaciones muy, muy peligrosas, pero que en verdad ni siquiera sabemos si las personas que están acá diciendo que son de esas organizaciones realmente lo son. Tenemos que ser responsables, nosotros, empezando nosotros, la policía, los carabineros, que está aquí también presente, ¿cierto? En no señalar información acelerada, sin comprobar, de que, mira, estos 2 homicidios, este secuestro y esto otro que pasó, todo lo hicieron tales. Porque si yo no tengo confirmación de eso, yo estoy alimentando la marca. Y no le estoy haciendo un favor a nadie más que a las personas que se van a aprovechar de esa marca. Entonces, esta lámina dice relación con eso. ¿Cómo yo puedo hacer publicidad y le subo, ¿cierto?, su mercado, le aumento sus posibilidades porque trabajan con el miedo, a diferencia de los traficantes, que es lo que en su mayoría abordó el fiscal Barro, ¿cierto?, y que era nuestro crimen organizado como nacional, los grupos familiares de narcotráfico, como los de la zona sur que él mencionaba. El fenómeno realmente nuevo es que nos estemos enfrentando a organizaciones predatorias dedicadas a la extorsión y secuestro extorsivo. ¿Y qué necesito para lograr que me paguen? Que me tengan miedo. Si no me tienen miedo, no me van a pagar. Y el miedo lo logro porque soy conocido, porque soy malo, porque le corto los dedos a la gente, porque le pongo granada, porque los encierro y así. Todo lo que ya es conocido por todos nosotros, ¿cierto? En cambio, cuando nosotros en vez de hacer publicidad a las organizaciones entregamos información verídica y comprobada, nosotros le decimos a la sociedad, a la comunidad en general, mira, sí, hay investigaciones del Tren de Aragua, pero están focalizadas en tales lugares, son tales las que está comprobado el vínculo con alguien, algún líder fuera del país o acá adentro, pero no cada cosa que pasa lo hace esta organización, porque si yo les atribuyo incluso actos que no tengo idea si realmente son de ellos o no, aumento la publicidad y bajo el nivel de la información. Entonces, dentro de este ámbito de la información comprobada, que creo que es la responsabilidad de informar y parte por nosotros y los policías, no solo por ustedes, me acordé de algunas situaciones que transmitimos mal. Y nosotros también transmitimos mal, ¿ya? No digo solo la prensa, nosotros también, como institución. Por ejemplo, y estos son solo algunos ejemplos, el concepto de formalizados, como personas formalizadas, no es real, no es un concepto jurídico, ¿ya? Las personas no son formalizadas. Lo que se formaliza es la investigación, no es un estatus procesal, no es el procesamiento del sistema antiguo, el encargado reo del sistema antiguo, no es lo mismo. Lo que se formaliza es la investigación, esto es, y así tan simple lo dice el 229, que el Ministerio Público comunica los hechos que está investigando respecto de una persona. Pero esa persona ahora no es un formalizado, no es un estatus procesal, no queda en ningún registro, uno si saca su certificado de antecedente no dice formalizado, y es tanto lo que ha influido este error conceptual que hay hasta doctrinas acerca de lo que debiera o no debiera pasar
cuando alguien es formalizado, y eso comienza desde un error. Luego, lo que les decía hace un rato, el nombre no es lo relevante para nosotros, lo es lo que podemos mostrar y probar ante un tribunal. Esto es una asociación criminal o ilícita, el nombre no es relevante. Un ejemplo de hace pocos días, el turista del barrio Yungay. Perdón, pero el festín del turista del barrio Yungay fue básicamente el mensaje: si usted es turista y viene a Chile en la mañana y camina por las calles del centro, puede venir alguien, le quita el celular y después le dispara en la cara. Así. Bueno, resulta que la historia cambió. Se conocían, estaba acordado ese encuentro. Entonces, información comprobada, ingresar al país en estatus de turista no es lo mismo que ser un turista. Muchas de las personas en situación migratoria irregular ingresan como turistas y se quedan después de que vence su periodo de turismo. Entonces, importante, cómo uno trata los temas. Si exploto el término turista cuando la persona no era turista. Y lo que les decía también hace un momento, adelantarse a decir esto y lo otro son acciones de esta organización, cuando no tengo comprobado eso, cuando las audiencias de formalización no se ha adscrito esos hechos a ninguna organización en particular, eso implica crear un temor innecesario en la población. Ahora, en lo práctico, para tratar de aterrizar un poco todo lo que hemos dicho, en las situaciones, ¿cuáles serían las situaciones de riesgo de información? Los secuestros activos, ¿ya? Nosotros estamos trabajando en un protocolo actualmente que va a salir muy pronto, espero yo, por parte del Fiscal Nacional, en el que en los secuestros activos no se informa nada. Y es la regla general, ¿eh? O sea, la excepción son los secuestros que ustedes han podido ver casi que en el matinal, no casi, en el matinal en vivo, ¿cierto? Los secuestros activos no se informan, incluso después de rescatar, ojalá a las personas tampoco, porque una persona que ha sido víctima de secuestro una vez tiene altas probabilidades de volver a hacerlo, ¿ya? Entonces, hay que proteger a las personas, los secuestros, ojalá no se informen nombres de víctimas, lugares, domicilio, ojalá no informemos nada, ni menos cuánto se pagó en un rescate, obviamente. El uso de técnicas especiales de investigación, lo mismo. Ojalá no informemos en los medios que hubo agente revelador, agente encubierto, que hubo una entrega vigilada de droga, una entrega vigilada de dinero, que iban en el auto con un micrófono. ¿Por qué? Nosotros lo hemos visto en audiencia. Antes, los primeros secuestros de criminalidad organizada, digamos transnacional, grupo extranjero, utilizaban Uber y ya no. Porque en toda la audiencia ya dijeron que el Uber entrega la georreferenciación. Y así encontraban a la gente. Entonces no podemos informar las técnicas que se utilizan porque si no, ya no las podemos, las quemamos, como se dice en la jerga, ¿cierto? No se pueden utilizar. La colaboración eficaz hoy día es escasa en materias que no son droga. Tenemos posibilidades legales de tener más colaboradores eficaces y vamos a tener aún más con la ley de reincidencia que está a punto de salir. ¿Pero qué sacamos con tener colaboración eficaz y después vamos a publicar lo que dijo el colaborador? Esa persona que confió en el sistema y entrega información, si lo que nos señaló se publica en la prensa, corre riesgo su vida. O sea, ni siquiera estoy hablando solo de violar un secreto, es de la vida de esas personas. Hoy en día nosotros tenemos personas que han colaborado, que están privadas de libertad y que Gendarmería las ha tenido que cambiar 5, 6, 7 veces de cárcel para que no las maten. Y eso va a ser aún peor porque las cárceles están llenas y van a estar más llenas, si a nosotros nos va bien, de un perfil de criminales bastante más peligroso que lo que estábamos acostumbrados. El trabajo policial de equipo altamente especializado y sus técnicas, ojalá lo mismo que las técnicas en general. Tampoco que hay equipos que se infiltran en tales lugares. Todas esas situaciones, ojalá no informarlas porque imposibilitan el uso de los recursos a futuro. Estas situaciones
yo las llamé aquí como límite porque a veces estamos en el límite de delitos, ¿ya? No es como las anteriores que son aquellas en las que es complicado informar o sería mejor no informar, sino que hay límites con algunos delitos. Por ejemplo, los medios de comunicación son empresas afectas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿ya? Por lo tanto, pueden ser imputados de delito y tienen que tener modelos de prevención, oficiales de cumplimiento, y ojalá no solamente porque pueden ser responsables penalmente, sino también por un compromiso ético y social. Luego, las filtraciones que afectan gravemente a las investigaciones no son solo responsabilidad de quien lo filtró, también de quien lo hace público. La violación de secreto, tanto la general como la de la ley de lavado de activos, como la de la ley de droga, etcétera, son responsabilidad penal también de la persona que lo filtra. De hecho, hay por lo menos 2 casos de públicos porque son investigaciones formalizadas por violación de secreto de la ley de lavado de activos. Y acá siempre, en las investigaciones por violación de secreto, uno se encuentra con el problema de que el periodista obviamente no va a decir cuál fue su fuente, pero la verdad es que publicar en un diario un reporte entero de la Unidad de Análisis Financiero es un delito, ¿ya? Y además revela cómo la inteligencia financiera del Estado llega a iniciar estas investigaciones. Y lo mismo, si revelamos la fórmula, la verdad es que olvidémonos de la fórmula. Por último, aquí hicimos unas separaciones de qué es lo que podemos entregar antes o después de las formalizaciones, para hacer muy práctico la ponencia, ¿cierto? Antes de las formalizaciones, la regla general, no podemos informar. Las investigaciones son siempre secretas para los terceros no intervinientes. No se puede, ¿ya? Eso es lo que dice el Código Procesal Penal. No es como antes los jueces del crimen que dictaban secreto sumario, que era como algo excepcional. La regla general de nuestro código es que son secretas. Luego, las diligencias anteriores a la formalización que requieren autorización judicial, que son todas aquellas en las que se va a limitar o vulnerar alguna garantía constitucional de los imputados, como por ejemplo, interceptar telefónicamente, a veces se filtran porque la investigación no está solo en la Fiscalía, sino que ya pasa por un tribunal el escrito y eso pasa por distintos funcionarios, ¿cierto?, antes de que se dé la autorización. Bueno, esas diligencias, por más que hayan pasado por un tribunal, tampoco se pueden informar. Tampoco. O sea, si sabemos que una persona está interceptada telefónicamente y lo publicamos, murió la diligencia, no tiene sentido. Lo mismo la autorización de alzamiento del secreto bancario y así. Y en especial las diligencias de investigación en lavado de activos son siempre secretas, siempre. Y la ley de lavado de activos tiene un delito especial de violación de secretos que es muy grave, más grave que el general. Posterior a la formalización de la investigación, no a que la gente esté formalizada, ni sea formalizada. Posterior a la formalización de la investigación, sí podemos informar, en especial de aquello que ya es público. ¿Y qué es eso? Lo que dice el 229 del Código Procesal Penal. Los hechos que se están investigando y lo que se le imputa a esa persona que fue llamada a la audiencia en particular. Que esa persona es imputado, ese es el término correcto, o imputada, ¿ya? Las diligencias posteriores a la formalización no necesariamente van a ser informadas y en general, idealmente, deben mantenerse también en reserva para que sean exitosas. Estamos siempre en el contexto de crimen organizado, ¿eh? Eso es importante decirlo. Y posterior también a la formalización, igualmente hay partes de la investigación que pueden decretarse como secretas por 6 meses, por ejemplo, en algunos casos, y en esos casos obviamente no se puede informar nada de lo que se esté haciendo. Y por último, ya para no quitarles más tiempo, como mejores prácticas posibles, insisto, desde la experiencia del último año, porque aquí estoy en desventaja con ustedes, no tengo su formación. Yo diría que es súper importante informar
y no hacer publicidad a las organizaciones, informar. Aquí hay una investigación que realmente tiene un vínculo con una persona, que es relevante en una organización y está comprobado. El Ministerio Público lo dijo en una audiencia pública. No es una suposición que hizo algún analista de algún lugar. Es lo que el Ministerio Público, que es el encargado de la persecución penal y quien tiene el monopolio, además de la acusación por parte del Estado, lo dijo en una audiencia. Por lo tanto, es una información que está verificada. Dentro del Ministerio Público hay canales de información que los coordina la unidad de comunicación a nivel nacional y las unidades de comunicaciones regionales. Ese es el canal formal para comunicarse y esa es la información que como institución estamos entregando a los medios de comunicación. Y por último, las especulaciones que se repiten de voz en voz no fortalecen ni las investigaciones, ni la institucionalidad, ni aportan en este desafío de tratar de gestionar de la mejor manera posible los ilícitos del crimen organizado. Y me refiero justamente a los ejemplos que les puse hace un rato, no sé, el turista, los nombres de las bandas, porque al final, independiente de que tengamos objetivos y rubros distintos, la idea es que tratemos todos de aportar en algo a, bueno, este país que va a mejorar cuando todos nosotros hagamos mejor nuestro trabajo. Muchas gracias.